Y vamos a pasar a la segunda parte, que quizás sea un poco más filosófica, pero a su vez yo creo que es muy importancia, ¿no? Yo creo que solo hay que ver las noticias de cualquier cadena de televisión, pues todos los días saben problemas de género, problemas de la mujer, la violencia de género, la desigualdad salarial, etcétera, etcétera. Y queremos llevar un poco esto a la medicina, desde el punto de vista, digamos, de la enfermedad y desde el punto de vista de los profesionales y de eso. Entonces, nuestro primer, digamos, título así grande es diabetes tipo 2 y mujer, ¿no? El mayor riesgo de las enfermedades crónicas, la reducción de la esperanza de vida, peculiaridades, sobre todo en las mujeres diabéticas con respecto a las no diabéticas, y algunas peculiaridades de infecciones urinarias, infecciones genitales que pueden limitar el tratamiento de algunos fármacos, ¿no? ¿Qué opinión tenéis de esto sobre diabetes y mujer? Vamos a ver. Yo. Sí, tú misma. Sí, no, sí. bueno. Como quieras, como queráis. No, pues esa enfermedad, vamos a ver, a mí me parece que diabetes y mujer es uno de los epígrafes dentro de enfermedad cardiovascular y mujer, ¿no? Entonces, enfermedad cardiovascular y mujer... Sí, podemos enlazar con eso. Lo podemos enlazar, si te parece, Javier, o sea, de alguna forma... Y bueno, y la diabetes es probablemente el paradigma, porque de todos los factores de riesgo el que tiene un impacto más diferente en cuanto a género es fundamentalmente la diabetes, es decir, la diferencia de riesgo entre una mujer y un hombre hipertenso o una mujer y un hombre hipercolesterolémico no es la misma que en el caso de una mujer y un hombre diabético. La diabetes es el factor de riesgo con un mayor peso negativo pronóstico en la mujer y que condiciona una serie de cosas. Pero de forma general es decir, la mujer tiene una serie de peculiaridades, que son muy amplias. Yo el primer tema me acuerdo, es decir, quizá el primer, si tienes que hacer un eslogan o en la prensa, la primera cuestión sería, es decir, la mujer teme más el cáncer que la enfermedad cardiovascular. Se sigue pensando a nivel cultural que la enfermedad cardiovascular es un problema de varones, de hombres, ¿no? Y entonces no se lo cree, a lo cual añade una serie de aspectos diferenciadores desde sus manifestaciones clínicas. Hay diferencias en respuestas a fármacos, eso se sabe, es decir, quiero poner ejemplo la aspirina. La aspirina en la mujer previene ictus, cardiopatía isquémica, y en el hombre previene cardiopatía isquémica y no ictus. En el caso de la mujer diabética, pues efectivamente todos estos factores se agravan es decir, quizás se hacen más importantes la diferencia y el impacto del sexo y género, que no es lo mismo. Hay un artículo muy curioso en el British Medical Journal de 2016 en el que de alguna forma llama la atención a que cuando demos los resultados, fijar qué nivel de sofisticación, dice que los resultados de cualquier estudio de morbimortalidad no solamente hay que darlo por sexo, sino por género. Es decir, que habría que dar en hombres y en mujeres, y sexo masculino y sexo femenino, porque gran parte de las diferencias, unas vienen condicionadas fisiológicamente por el sexo, pero hay otras que vienen condicionadas por el género, por el papel social y por toda esta cuestión. Entonces, evidentemente es un reto, ya digo que dentro de toda la enfermedad cardiovascular, pues el factor que quizá más separa, porque luego hay diferencias en la hipertensión, pero en fin, no me quiero extender para abrir el discurso y el diálogo a otras opiniones, pero vamos, que volvemos a ellos y es un punto importante. Yo creo que es diferente porque además se comporta de forma diferente, ¿no? La diabetes en la mujer que en el hombre. Las mujeres suelen asociar mayor comorbilidad, como dice Carmen, son más obesas, tienen diferentes respuestas a los fármacos, tanto a los antidiabéticos como a los fármacos que utilizamos para la cardiopatía isquémica. Por ejemplo, y volviendo a lo de la insuficiencia cardíaca, pues, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca en los varones, pues tiene casi siempre, ¿no? Es más isquémica, en pacientes más jóvenes, tiene mejor pronóstico. La insuficiencia cardíaca en las mujeres es más tardía, tiene una causa normalmente no isquémica, con una fraccionación preservada, y los fármacos que damos pues, también tienen diferentes respuestas. A los beta bloqueantes, a la dioxina, ¿no? Que fíjate que si la damos, ¿no? Cuando a las mujeres con una insuficiencia cardíaca con una fraccionación preservada, y en ese caso aumenta la mortalidad. En fin, es completamente diferente la diabetes en la mujer y la diabetes en el hombre. Mira, en el caso de la enfermedad vascular oclusiva hay un artículo este año del Lancet, ahora del 2018, y evalúan, ¿no? sobre las bases de datos americanas, de los seguros americanos, y se ve cuál es la diferencia entre la enfermedad cardiovascular oclusiva entre varones y mujeres, ¿no?
La diabetes por sí misma es un factor de riesgo para que ambos dos desarrollen enfermedad cardiovascular. Pero si en el hombre aumenta el riesgo por 2 veces, en la mujer aumenta el riesgo por 3 veces. Y además, cuando uno estratifica esos resultados por otros factores de riesgo, o por la edad, o por ejemplo, el estado socioeconómico, la actividad física, que fume lo que fume, siempre en la mujer queda un riesgo residual aumentado de mortalidad que no se explica una vez que controlas todos estos factores. Por lo tanto, es completamente diferente una enfermedad a otra. Por ejemplo, yo no sé, yo a veces he tenido experiencia en la consulta de que cuando el enfermo es el marido y la mujer es la responsable un poco del tratamiento, ¿no? Suele ser más, suele haber mejor adherencia y más organización del tratamiento que al revés, cuando la mujer es la enferma y el marido tiene que un poco organizar las cosas en determinados cortes de edad. ¿Qué opinión tiene eso? ¿Habéis tenido esa idea un poco? Es que además no solamente hay que tener en cuenta eso, que sea diferente la patología en la mujer, sino la situación, ¿no?, de la mujer dentro de la economía familiar o de, ¿no?, la organización de la familia. Si es el paciente varón el que está enfermo, siempre está la mujer, y no me llamen feminista o machista o de esto, ¿no? Estamos generalizando, ¿no?, de todo ahí, pero siempre no pasa, sobre todo en las personas mayores, ¿no?, que vemos en la consulta, está el varón y la mujer organiza todo alrededor. Cuando es una mujer la que está enferma en la casa, parece que toda la casa se cae, ¿no? O sea que todo eso es diferente y la organización es completamente distinta. Hombre, yo creo que el ejemplo que acabas de poner es un ejemplo de género y de cómo la influencia del género puede matizar los resultados, ¿no? Puede matizar resultados dentro de un mismo, pues de una misma intervención farmacológica. Ese aspecto puede condicionar resultados distintos. Y eso es claro, y por ejemplo en muchos aspectos. Por ejemplo, aspectos relacionados con distintos resultados en enfermedad cardiovascular condicionados por el género. La adherencia, ¿no? La adherencia se sabe que de forma general es mejor en la mujer que en el hombre. Más aspectos pues condicionados en un momento determinado. La solicitud de atención sanitaria es mucho más tardía en la mujer. Eso está requete documentado y es otro aspecto de género. No es ningún tipo de aspecto ligado al sexo, ¿no? O sea, de alguna forma la mujer en cardiopatía isquémica hay muchísimos estudios en los que demanda asistencia cuando ya la evolución de la enfermedad está mucho más evolucionada. Y también aspectos en relación con género es la actitud del médico que lo recibe, ¿eh? También hay muchos clásicos, esto se está rompiendo, donde, por ejemplo, el tipo de intervencionismo o de tratamiento que se le ofrece a una mujer, se le ofrecía con un síndrome coronario agudo, es distinto y más conservador que a un hombre. Es decir, estos son ejemplos por valores culturales, por situaciones culturales, que son unos clásicos dentro del mundo cardiovascular que yo creo que afortunadamente también, bueno, pues las estamos recolocando y resituando. Sí, pero hay muchos datos, de lo que dice Carmen, que demuestran que se trata de, por ejemplo, el intervencionismo, ¿no? Completamente distinto a lo que se le oferta a la mujer a lo que se le oferta al varón. De hecho, las previsiones para el 2030 sobre mortalidad por enfermedades no comunicables, ¿no?, van a ser el doble para las mujeres por cáncer, por enfermedad cardiovascular y por enfermedades pulmonares que para el varón. El doble. Sí, sobre todo a mayor edad, ¿no? Pero no solo por el hecho de la obesidad, el mayor tabaquismo en la mujer y todo esto, sino un poco por toda la situación. Es que muchas veces, lo dice Carmen muy bien, no son diferencias por sexo, sino diferencias de género, por el rol que cada uno tiene. Ese artículo que comenta Carmen de British es muy bonito. Y por ejemplo, sobre la reducción de esperanza de vida en las mujeres no diabéticas respecto a los no diabéticas, ¿tiene más impacto en las mujeres que en los hombres el hecho de ser diabéticos? Bueno, es un poco todo en consonancia a lo que hemos estado comentando. Está claro que la mujer tiene más riesgo de mortalidad por esa diabetes. Esos eventos que comentábamos que había esa diferencia, al final
se plasma en una mayor mortalidad por esta causa. Y bueno, un poco a colación de lo que estabais hablando, de ese perfil de la mujer de cuidadora, es un poco lo que hace que al final cuando se adoptan ese rol familiar, y bueno, es un poco al final ella se siente pues menos cuidada cuando le toque a ella, ¿no? Y entonces eso también contribuye a que tenga pues un desenlace peor y más precoz que en el varón. Y respecto a los tratamientos, los nuevos tratamientos, por ejemplo, ¿creéis más que en la mujer hay más dificultad, más limitación, por ejemplo, del uso de los SGLT1 por mayor riesgo de infecciones genitales, de infecciones urinarias y todo esto? ¿Podrían beneficiarse menos las mujeres? Yo creo que no, porque las infecciones de orina, aunque pueden ser más frecuentes en las mujeres, tienen buena respuesta al tratamiento, y las infecciones de orina no son contraindicación para el uso de los SGLT2, serían las infecciones micóticas, que sí que son más frecuentes en los varones. O sea que yo creo que no. Sí, a lo mejor un problema a lo mejor de frecuencia... Quizás de frecuentación urinaria o de incontinencia. Sí, pero por ejemplo mi experiencia personal, yo he tenido que quitar más ISGLT2 en mujeres que en hombres, porque siempre, aunque a lo mejor la frecuencia es la misma, la intensidad de los síntomas puede ser mayor, y a veces he tenido dificultades de mantener el tratamiento por esta situación, no sé, y yo me había planteado que en algunas circunstancias podría ser una limitación, ¿no? No sé qué experiencia habéis tenido vosotros ahí. La verdad es que no cambia mucho el hecho de que sea hombre o mujer. Vale, perfecto. Muy bien, sí. Bueno, está claro que la mujer pues está condicionada por todos estos aspectos, y no solo condiciona la enfermedad, sino también condiciona un poco las relaciones que tenemos con los propios pacientes, las relaciones que tenemos con nuestros compañeros y con las instituciones, ¿no? Y las instituciones. Está claro que la profesión médica pues se está feminizando. Pues nada más hay que ver las nuevas promociones de residentes, donde casi todos pues son mujeres y pocos varones, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión podemos hacer sobre la feminización de la profesión médica, Juani, por ejemplo? Pues mira, hay estadísticas, la última estadística del Instituto Nacional de Estadística dice que en el año 2000 el 30% aproximadamente de los sanitarios eran mujeres, y en el año 2015 es casi el 60%. O sea que el mundo de la medicina está en manos de las mujeres, ¿no? Y cada vez más. De todas formas, fíjate, yo hay un comentario puramente de observación como profesora universitaria, y yo creo que ahora esos datos que has cogido, y no sé, habría que constatar, que de alguna forma confirmarlos, es una mera opinión y subjetiva. Pero yo, por ejemplo, cuando los estudiantes hacen examen, las 3 horas que estás cuidando me dedico a contar en las aulas de medicina de la autónoma cuántos chicos y cuántas chicas hay. Entonces resulta que lo que estás contando es el resultado, yo no sé si de promociones previas, o sea, está claro que sí, pero me parece que el fenómeno ha disminuido un poco. Y ha disminuido un poco desafortunadamente, es decir, creo que ahora estamos en unos años, mi impresión subjetiva, no tengo ningún dato, en la que puede estar repuntando un poco más los chicos en las facultades de medicina, no hablo de enfermería, y fundamentalmente yo creo que ha venido, lo cual es triste también, de mano de la crisis, ¿no? Es decir, la medicina hoy por hoy es una profesión que tiene salida seguro, mientras que en otras profesiones no lo ha habido, y entonces eso ha conseguido atraer a algunos chicos a esto, pero vamos, estoy completamente de acuerdo que es una profesión, la profesión sanitaria se ha feminizado y se está feminizando, y además, bueno, hay mucha publicación al respecto, está cambiando la relación médico-paciente, está cambiando la priorización de la toma de decisiones, la mujer es mucho más pragmática, la mujer tiene en cuenta aspectos que no van, que el médico varón no lo tiene en cuenta, y de hecho se piensa que es algo que hay que seguir porque va a cambiar todavía muchísimo más. Vamos, lo otro era un comentario que no sé, pero que me había llamado la atención. Hay un artículo de JAMA del 2016 que dice eso, que los pacientes atendidos por mujeres van mejor, tienen menor estancia media, que las mujeres atendemos a más cosas del paciente, nos centramos y nos atendemos más a las guías de práctica clínica, y que los pacientes, bueno, pues salen antes del hospital y salen mejor, ¿no? Lo dice el JAMA, ¿eh? Nosotros no lo decimos, que todo esto tiene mucho sesgo, pero sí, en fin, nosotros pensamos que en esta línea es que hay una pregunta que es un poco lo que has comentado, ¿no? Dice, ¿se cree que existen diferencias entre géneros
en el cuidado médico. Sí, existe claro, indicios de que las mujeres médicos proporcionan mejores cuidados, claro, ya que el cuidado está en el ADN de las mujeres. Claro. Es que las mujeres, en fin, nos hemos criado con ese rol, ¿no?, de cuidadores. Vaya, que no es por hacer aquí una apología del feminismo, ¿no?, pero que de todo hay, pero cuando una mujer, las mujeres normalmente tenemos esa cosa de cuidar más, ¿no?, hacernos más cargo, pues, de la casa, de los hijos, y en el hospital del paciente y del entorno. Sí. Y yo añadiría ese dato que dice Juan, y que es cierto, el intrínseco del cuidado, el pragmatismo. Eso también sale. Yo creo que los varones os vais más por las ramas. Claro. Es decir, es mucho de historia en la medicina, es decir, es mucho decir, pero vamos a ver, toma una decisión y ya, ¿no? Es decir, y también eso en algún tipo de estudio en el que, bueno, pues con una metodología más o menos adecuada trata de evaluarlo, es otra de las características que se atribuye a las mujeres en profesión sanitaria. Bueno, yo como estoy en minoría no voy a opinar. Nosotros no opines, pero por ejemplo, ¿no?, tenemos a Carmen como claro ejemplo, ¿no?, de la mujer en la medicina, ¿no?, que lo ha sido todo en la medicina interna y en la medicina, ¿no?, y a la vista está de dónde ha llegado, ¿no? Esperemos que Anabel, cuando lleve los años de profesión que lleve Carmen, esté más arriba incluso, ¿no? Pero hay mucha dificultad para... En esta línea ya he enlazado un poco el tema que le quería yo proponer a Anabel como representante del futuro, de cuáles son las barreras, cuál es la problemática que la mujer médico, en este caso internista, que es lo que conoce, cómo se relaciona un poco con su servicio, cómo se relaciona con sus otros compañeros, con los pacientes, e incluso la posibilidad, pues, de acceder a otras instituciones como sociedades científicas y eso, si ver un poco de diferencia, cuál es un poco su experiencia en ese aspecto. Pues mira, la verdad, cuando estabais hablando un poco de las estadísticas que planteaban respecto al porcentaje de mujeres y de hombres, sí es verdad que lo leí recientemente sobre el número total de residentes que había. Sí es verdad que el porcentaje de mujeres estaba por encima del 60% en las residentes actuales, de forma general, no vistas por especialidades, que hay algunas que prácticamente rozan el 90% de mujeres en algunas especialidades, pero sí es verdad que, bueno, que la mujer, el porcentaje de mujeres que estaba llegando nuevos al hospital era mucho mayor que el número de hombres, ¿no?, que eso sí era algo que veíamos. Ya no sé si en las facultades ahora pues cambiará o se equiparará un poco ese porcentaje, pero la realidad es que los médicos jóvenes tienen un porcentaje mayor de mujeres. Eso, a la hora del manejo con el resto de compañeros y con el resto de profesionales sanitarios, la verdad que es algo común. O sea, la mujer ya estaban acostumbrados a que la mayoría de los profesionales médicos fuéramos mujeres, pero el paciente no está acostumbrado a eso. De hecho, tiene un poco metido en su además nuestro perfil de paciente añoso y mayor, pues que el rol del médico era un varón, no era una mujer. Entonces, pues coge ese perfil que tenemos de cuidadora para ubicarnos siempre en otro puesto sanitario, pues que no son el del médico. A veces con cariño y otras veces un poco más despectivo, porque a veces los pacientes pues tienen ese momento en la enfermedad de cabreo, en el que no aceptan que una mujer pues esté en el rol del médico. Pero bueno, es algo que si no lo aprecias tanto como diferencia de género como tal, y tiras para adelante, al final acabas un poco convenciéndolos, porque se dan cuenta de que al final pues ese perfil cuidador, ese pragmatismo que tenemos, al final el que se siente beneficiado es el paciente, y lo ve en cuanto nos deja ese tiempo a conocernos que somos el médico. Y aunque tengamos que dar un poquito más de explicaciones técnicas para ponernos un poco en nuestro lugar, o dar un poquito más de explicaciones, que prácticamente al hombre solamente por llegar a la habitación ya le ponen el rol de médico y no se lo discute, pues bueno, simplemente dando un poquito más de tiempo, al final el paciente lo agradece y la familia también. No hay esa diferencia de género y tampoco hay que tomárselo como tal, es simplemente, bueno, pues que estamos hace muchos años que no había médicos mujeres y que es algo que se tiene que acostumbrar poco a poco en la sociedad, y la verdad es que la sociedad como tal no lo acepta más en absoluto, forma parte del día a día. Y bueno, no sé ahora mismo para qué lado cambiará o si la balanza se equilibrará, pero unos u otros yo creo que lo importante es hacer el trabajo en equipo
equipo y sea uno, el compañero enfermero, sea un hombre o una mujer, o el médico y el auxiliar, bueno, pues porque sea un trabajo en equipo sin más. Pero bueno, al principio cuando uno llega a eso se lo toma como un poco algo personal, pero bueno, el tiempo te va poniendo un poco en su sitio y te va dando cuenta de que para nada nadie lo hace con mala intención y simplemente pues son roles que se han ido arrastrando y que el paciente al final pues agradece el trato independientemente del género. ¿Y con los profesionales? Con los profesionales depende a qué estrato de profesionales te refieres, porque bueno, el compañero del día a día es verdad que prácticamente no tiene inconvenientes, pero a otros niveles es verdad que la mujer, además la mujer joven, entra en una edad de la maternidad y ahí puedes tener un poquito más de diferencia por ese motivo. No debería de serlo, pero bueno, hay de todo, hay gente pues que tiene en cuenta un poco que existe ese tiempo o esa dedicación que le tienes que quitar un poco al trabajo, pero que no deja de ser parte pues, del día a día y que ahora mismo pues, los médicos que hay jóvenes tienen mayoría mujeres, por lo tanto se tienen que adaptar un poco, que las circunstancias son esas. Simplemente se trata de organizar y planificar un poco más el servicio en base a eso y bueno, y espero que no tenga esa opción de diferenciar de género sin valorar el profesional como tal. Y por ejemplo, ¿crees que los residentes, ante los tutores, ante los jefes de servicio, ante eso, las internistas tienen que demostrar más las cosas que los varones? No, en ese aspecto no. En ese aspecto no creo que haya... Porque al fin y al cabo, el hecho de que te valoren como mujer es solamente la primera carta de presentación cuando tú entras, como decía, con el paciente o con los familiares. En cuanto te ven trabajar como profesional, ya no te ponen tanto en tela de juicio nada del género, ven tu trabajo y lo valoran como tal. Y el resto de compañeros hace lo mismo. En ese aspecto no me he sentido en ningún momento discriminada por el hecho del género. Creo que es algo que simplemente demuestra lo profesional, mejor o peor que eres con tu día a día. Así. Bueno, y eso al principio de nuestra profesión médica, y luego al final lo que sería la representación de cargo intermedio, de cargos, representación institucional de la mujer, ahí desde tu experiencia, ¿cómo ves eso? Pues yo la verdad tengo que decir, o sea, bueno, quizá estoy dando una opinión personal y probablemente no sea representativa, es decir, tengo que decir, lo digo también como apoyo para todas las mujeres que desde luego nunca se vean limitadas en ningún aspecto y que dejen de hacer algo por el hecho de ser varón, ser una mujer o competir con el varón. Es decir, personalmente, como digo, no he tenido en la vida ninguna sensación de limitación por este hecho. Pero sí es cierto, es decir, que uno es una opinión personal, pero cuando vas a datos positivos, a datos objetivos, pues te encuentras aspectos que son muy mejorables. Yo ahora adelanto un trabajo que se va a presentar liderado por Raquel Barba en nuestro congreso en la SEMI, ¿no? Donde simplemente nuestra propia sociedad se evalúa, el número se revisa y es el número de mujeres ponentes, en los congresos, en reuniones de nuestra sociedad o en reuniones en congresos nacionales. Y resulta que está condicionado, pues es muy pobre, es un 20-30% de ese orden, no quiero dar datos, y además muy matizado por un aspecto, que es el sexo del coordinador de grupo, por ejemplo, ¿no? De tal forma que si la mujer, así que Javier toma nota porque claro, el asunto fundamental es que si el coordinador de grupo es una mujer, es más cuidadosa en este aspecto que lo es. También tengo que decir a título personal y por mi experiencia ya de muchos años que la mayoría de las veces ha sido la única ponente rodeada de varones, continuamente. Ha sido el histórico y que he sido más la excepción, por lo tanto creo que eso hay que romperlo, hay que ir a por ello. También hay una revisión reciente de otro British Medical Journal que le preocupa mucho estos aspectos, del 2016, que analiza el número de primeras firmantes, de mujeres que son primeras firmantes en revistas de impacto. Y resulta pues que lo analiza hasta 2014 y ve que aunque ha ido incrementándose, se sitúa en un 36%, en los últimos años, desde 2009 se para y luego vuelve a introducir otro aspecto curioso, y es una diferencia enorme según la revista,
curiosamente, la revista que tiene menos primeros firmantes como mujeres es el New England Journal of Medicine, ¿no? Entonces, hay aspectos, igual que decía, que yo creo pues que hay que monitorizar, hay que sensibilizarse sobre ellos, porque desde luego está disociado el que, siendo la mayoría de los profesionales sanitarios mujeres, cuando tengan que ser portavoces o ponentes o intervenir o participar en actos institucionales, resulta que estén infrarrepresentados. Yo tengo, no es mi opinión, pero bueno, sí, mi opinión también, que da como miedo hablar aquí. No, una broma. Todo se puede decir. Que parece, muchas veces, eso yo lo he observado desde que profesionales estén oyendo a los congresos, y eso siempre, curiosamente, lo que dice, siempre continuamente, hombre. Pero eso puede tener una explicación, digamos, que probablemente esto vaya cambiando en el sentido de que cuando unos profesionales son ponentes en determinados foros, pues necesita una trayectoria, ¿no? Necesita una trayectoria. Si antes el porcentaje de mujeres en la sanidad, en la medicina, era menor, pues es posible que no hayan llegado un poco todavía a ese nivel. Y ahora, con las nuevas generaciones, pues eso se puede ir invirtiendo, incluso podemos ver una inversión. Una inversión de los años donde se ha feminizado más la mujer. Luego está otro aspecto que no lo digo con ánimo de nada, pero que la interrupción un poco de la actividad profesional de la mujer un poco por la maternidad, que muchas veces hay gente pueden decidir que es más importante determinados aspectos familiares o simplemente son trabas. A mí la verdad es que me llama mucho la atención, y yo no solo recojo el testigo que has dicho, sino que era una de las ideas que yo tenía desde siempre, ¿no? Y un poco esto, ¿no? Que hay que representar que en los congresos y en las instituciones y en todo esto tenemos que dar partícipe a las compañeras, y sobre todo las compañeras y los jóvenes, ¿no? Son los dos aspectos, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Y eso, por lo menos en el grupo de diabetes, lo vamos a intentar hacer poquito a poco. Contaré. Hombre, aquí yo creo que en el grupo de diabetes doy fe que se va a hacer así en la próxima reunión, pero por ejemplo en la SEMI también hemos avanzado mucho en eso, ¿no? Por ejemplo en la Junta, ¿no? Nosotros ahora mismo en la Junta Permanente somos 3 y 3. ¿no? Y bueno, quizás en el futuro pues seamos 4 y 2, no sabemos. Pero sí hemos avanzado mucho de prácticamente ser todos hombres a ser mujeres. Yo cuando empecé en la Junta como vocal por Extremadura, pues quizás seríamos 2 mujeres y todos hombres. Ahora vienes a la Junta y casi todos los vocales presidentes también siguen siendo hombres, ¿eh? No te vayas a pensar. Pero bueno, yo creo que cada vez el hecho de que haya gente como por ejemplo Carmen, ¿no? Que dé visibilidad a todo esto y que las mujeres nos veamos un poco representadas ahí, digo, coño, pues yo también puedo, ¿no? Y también puedo hacerlo, pues irá cambiando todo esto. Y además, la primera que nos lo tenemos que creer somos las mujeres. ¿Eh? Somos las mujeres, porque todos tenemos cargos, todos tenemos cosas que hacer y todos tenemos mucho que decir y mucho que aportar, y las mujeres tenemos muchísimo que aportar en la medicina, tanto en la práctica clínica como, por ejemplo, ahora mismo en la representación institucional, en la dirección de sociedades científicas o en la dirección de, en otros altos cargos, ¿no? Entonces, bueno, las primeras que nos tenemos que creer somos nosotras que podemos y además debemos, ¿no? Es una obligación que tenemos. Entonces la razón actual simplemente es un reflejo de la sociedad, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, que en ese sentido que es un reflejo de la sociedad, que últimamente es un tema que supera el ámbito sanitario, que es... Y que hay que tener cuidado con él, ¿eh? O sea, yo creo, me parece que no justifica, desde mi punto de vista, por el mero hecho de ser mujer no tienes ganado un puesto. Que es la situación contraria, y que yo como mujer reivindico continuamente el que en absoluto se considere que es que por paridad, por una serie de cuestiones, no son opiniones que entiendo que habrá, que muchas mujeres no opinarán como yo y considerarán que es la fórmula correcta, pero yo creo que uno no tiene que llegar porque la norma dice que es una paridad, yo creo que es porque tengas que llegar, y hay suficientemente mujeres que por sus propios méritos y no por paridad tienen la capacidad de desarrollar puestos en sociedades, en instituciones, en todos los sitios, claramente por sus características personales. Es un aspecto que yo personalmente me importa mucho y que reclamo mucho, ¿no? Porque me parece que es importante. Si no, es otra forma que hay que ser cuidadoso, porque lo que puede parecer bueno, es decir, que te coloquen porque eres mujer, no. O sea, que no sé si estáis de acuerdo o no. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Que estés ahí porque por mérito propio, claro, mérito propio, no valorado por...
Bueno, ya estamos casi acabando el final, estamos ya casi en el tiempo límite, pero me gustaría una pregunta de la audiencia, una respuesta breve, decir si tenéis experiencia en que existe diferencia de género en la respuesta o de sexo en la respuesta a los fármacos antidiabéticos, en alguno de esos sí. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Yo ahora revisando, además hay una revisión reciente de diferencia de respuesta según en mujeres y hombres según el sexo a fármacos y no están ningún fármaco antidiabético en el listado que he visto. Sí antiarrítmicos, como se ha comentado, propranolol, betabloqueante, digoxina, luego algunos más, pero quizá el grupo que más el tema de los antiarrítmicos, pero en el caso de antidiabéticos no he visto ninguno y lo desconozco si es que es. No, la experiencia que tampoco, no sé. Bueno, pues genial, yo creo que estamos prácticamente, hemos consumido el tiempo, quedan 5 minutos para acabar. Si queremos hacer algún comentario así genérico, yo creo que son una guía interesante, que nos han dado un poco, no la razón, sino nos ha aportado un soporte sobre lo que nosotros hacíamos, ¿no? Ya un poco venía en esta línea. Y no sé, ¿cuál es vuestra opinión en este aspecto? Sí, yo creo que, vamos, como dijimos desde el principio, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo y ahora ya, pues, con más evidencia y con más soporte, y es lo que debemos hacer. Y nos lo tenemos que creer, que esa forma de que hemos tratado a los diabéticos, los internistas, es la forma que hay que seguir tratando a los pacientes diabéticos. Que no... Sí, un poco nuestra especialidad junto a la atención primaria, una especialidad más horizontal, ¿no? Y ver un poco todos estos aspectos. Y bueno, y creo que hablar siempre de los temas de tanto diferencia de género como la problemática, creo que es importante en todos los aspectos de la sociedad, incluso en el aspecto médico. Creo que era interesante traer esto aquí a esta mesa, ¿no? Yo creo que hay que insistir mucho en eso, ¿no? Que cuando una mujer... Nosotros somos médicos, ¿no? Porque, bueno, nos hemos esforzado en ser médicos, como los hombres se esfuerzan en ser médicos, pero no por el hecho de ya ser médico, ser especialista, ya te tengas que quedar ahí. Oye, si tu aspiración en la vida es esa, pues estupendo, ¿no? Estupendísimo. Pero que si tú tienes aspiración en la vida a ser, pues, no sé, como Ana, ¿no? O como Ana, que es nuestra Rising Star, ¿no? O como Carmen, ¿no? Que algo más, o salir, ¿no? de tu ámbito de trabajo y de tu hospital, adelante, que nada te lo cohíba y que nada te diga que no lo puedes hacer, porque igual si has llegado a ser médico, que yo creo que es lo más complicado, lo demás es facilísimo, solamente tienes que, bueno, que organizarte ya nos organizamos más, bien, pues un poquito más. Un poquito más, ¿no? Y vamos, a todo el mundo. Los límites se los pone uno mismo, ¿no? Exactamente, los límites no existen. No existen. Bueno, pues yo creo que ya estamos casi en final. Ha sido un placer tener aquí a estas 3 amigas y compañeras, he aprendido muchísimo. Creo que hemos pasado una tarde buena, espero que todos vosotros habráis disfrutado de nuestros comentarios, simplemente por intentar lanzar temas de interés y contribuir a la mejora de nuestros pacientes diabéticos. E insisto que esto es una labor de todos, aquí no estamos compitiendo con nada, sino que el paciente diabético tiene un espectro muy grande y lo tratan nuestros compañeros de atención primaria, lo tenemos que tratar nosotros en nuestro sistema y, por supuesto, endocrinología, cardiología, nefrología, todos los aspectos que influyen a un paciente diabético. Bueno, para mí es un placer poder coordinar esta actividad, ¿no? Quiero dar las gracias a todo el soporte que hemos tenido, la empresa de soporte, Lexing, ¿no? Y por supuesto a Novo Nordisk, que ha hecho posible que nos reunamos aquí, ¿no? Una vez más, ¿no? Y que parece ser que esto pues, va a tener una continuidad, ¿no? Nos ayuda a tener todo este soporte y poder llevaros a vosotros esta tarde de amigos hablando sobre la diabetes. Nuestro próximo gran reto, bueno, aunque tenemos el congreso de la Sociedad Española ahora en noviembre, ¿no? Donde tendremos algunas mesas específicas de diabetes y allí tendremos la reunión del grupo. Animo a todo el que está en el grupo o todo el que quiera involucrarse de forma, digamos, a distancia, como digo yo, o incluso en el núcleo duro, pues le invitamos a que aparezcan por la reunión específica de grupo. En el programa viene el lugar y la hora.
donde discutiremos un poco las líneas de trabajo que vamos a llevar y los proyectos de investigación ahora muy interesantes que estamos intentando poner y que necesitamos la colaboración de todos vosotros, porque esto es un conjunto y es la única manera de avanzar. Y nuestra primera misión es ayudar a los pacientes en el tratamiento y el manejo de la diabetes y posicionar la medicina interna en España en esta enfermedad, que creemos que nosotros pues tenemos un papel que la sociedad nos ha dado y es fundamental. La verdad que es un placer estar aquí en nuestra casa, en la SEMI, también el apoyo a las secretarias, a todo el personal que trabaja aquí, y bueno, y en principio me despido de todos vosotros y solo decir que nuestra siguiente, además del Congreso de la SEMI, en enero tendremos la reunión de grupo, que se me olvidaba, que os invito a todos que vais por allí. Tendremos muchísimos temas de interés sobre diabetes, también hablaremos sobre feminización, hablaremos sobre obesidad, sobre aspectos de nutrición y todo lo que tiene relación con el grupo. Y invitar a los Rising Star que están por toda España, seguro que se incorporen a trabajar con nosotros, que damos cabida a todo el mundo. Y nada, muy buenas tardes, espero que os haya gustado. Esto estará colgado en la página de Medicina de la SEMI, para que quien no lo ha podido ver pues intente eso, y el que lo ha visto para que lo repita. Nosotros también lo veremos para ver los errores que hemos tenido y podamos aprender. Disculpadnos con alguna cosa, no somos profesionales de la imagen, pero la verdad es que nos lo pasamos bastante bien y es un placer compartir este rato. Y nada más, muy buenas tardes y un agradecimiento a todos.